las parejas con química infernal, duplas explosivas del zodiaco. Bienvenidos, curiosos del zodiaco. Soy tu guía en signos zodiacales, y hoy desvelaremos las uniones más ardientes y peligrosas del horóscopo en aquellas que se atraen con una fuerza de implosión. ¿Te atreves a descubrir qué duplas pueden convertir el amor en un incendio incontrolable? Antes de sumergirnos en este abismo magnético, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ni un solo astro secreto. Primero en Escorpio, Leo, Fuego, Fuego. Intensidad total cuando Escorpio y Leo se aproximan. El universo tiembla y dos fuegos elementales chocan, apostando su todo al deseo. Sin reservas ni excusas en Escorpio, con sus ojos de abismo, seduce con silencios afilados y promesas ocultas. Leo, con su rugido ardiente, arrebata miradas y corazones sin pedir permiso. Su atracción inicial es un vendaval en chispas, que saltan al contacto de sus voluntades de hierro, y que incendian el aire, antes de siquiera rozarse los labios en la alcoba. Escorpio explora las sombras de Leo, descubriendo recovecos secretos donde depositar su pasión más voraz. Leo, a su vez, ilumina cada rincón, ansioso por dejar su huella dorada pero esta fusión de voluntades tan poderosas es tan bella como peligrosa. La llama que los une puede consumirlos si no encuentran un punto medio. En Escorpio teme la traición, como un depredador que huele la sangre en el viento. Leo teme el olvido, el caer en la sombra de otros astros. Juntos, avivan sus inseguridades y las enfrentan con rugidos y cuchicheos. Cada pelea se convierte en un duelo de reyes en Escorpio encarnando la venganza silenciosa, y Leo reclamando su trono. Con un estallido de orgullo más, tras el choque, llega la reconciliación como un ritual hipnótico. En Escorpio rinde su corazón a Leo, y Leo corona a Escorpio con su lealtad más brillante. Su vínculo es un vaivén de fuerza y sumisión al Leo. Cede ante la profundidad de Escorpio, y Escorpio se ablanda ante la calidez de León en público. Son la pareja que deslumbran seducción en cada gesto, magnetismo en cada mirada, un imposible a punto de desbordarse. Pero en la soledad, cada uno alberga fantasmas. En Escorpio teme que Leo devore su esencia. Leo teme que Escorpio se hunda demasiado en la oscuridad, y así se turnan en alimentar el fuego del otro. El escorpión con sus secretos, el león con su dramatismo apasionado. Cuando el sexo alcanza su cumbre, ambos entregan su alma y su cuerpo, en un éxtasis tan salvaje que parecería fundirlos en un solo ser. No obstante, si la confianza se fractura, sus llamas se tornan destructoras. En Escorpio se retira a sus cuevas y afila sus aguijones. Leo abandona el ring con un rugido de soberbia herida. Solo el compromiso absoluto puede domar esta infernal alquimia. Ellos saben que, pese al riesgo, nadie más puede igualar esa mezcla de poder y misterio. Segundo, Aries, Géminis, chispas rápidas, conversaciones ardientes. Cuando Aries y Géminis se unen, el aire se electrifica. La llama pionera de Aries encuentra al viento juguetón de Géminis, y juntos crean huracanes de pasión que arden en todas direcciones. Aries llega, con su impulso salvaje, dispuesto a tomar la delantera, a encender la noche con una sola mirada. Géminis responde con sonrisas veloces, con palabras que provocan, con enigmas que invitan al juego. Su química estalla en cada conversación. Aries habla con el fuego en la voz, declara su deseo con rugidos sinceros. Géminis responde con ingenio, desliza silencios sugestivos y reta con preguntas que queman en la intimidad. Aries ansía el contacto físico sin pausa, buscando el roce que sacie su sed de adrenalina. Géminis se transforma en un narrador erótico, describiendo sus fantasías con tal precisión que el cuerpo de Aries vibra al seguir cada sílaba. Ambos comparten un amor por la novedad. Aries engulle desafíos. Géminis se aburre con la rutina. Así, cada encuentro se convierte en un desafío mutuo por sorprenderse, por presionar el límite de lo posible. Sin embargo, tras ese vértigo apasionado, laten sus zonas oscuras. Aries teme quedarse estancado, perder la fuerza que lo define. Géminis teme repetirse, convertirse en predecible, cuando la chispa se apaga por rutina. Aries exige acción, quiere romper moldes. Géminis escapa al refugio de la mente, inventando nuevas historias donde no existe el fin en el conflicto. Aries embiste con rabia pura, sin medir el daño. Géminis huye tras la primera palabra hiriente, difuminándose en un humo de excusas y explicaciones que pueden desorientar pero la reconciliación posee su propia magia. Aries ofrece perdón, con un abrazo que quema el pasado.
Géminis despliega su encanto y sus promesas, vuelven a tejer la confianza, rota en su relación se nutre de diálogo permanente, a noches enteras hablando de sueños, teorías, deseos, conversaciones que suben el pulso hasta el borde del delirium. Aries da su lealtad más feroz cuando siente que Géminis lo necesita. Géminis promete fidelidad con historias de futuro, pero su palabra flota. Ligera como el aire en la pasión física, coincide con un juego mental en caricias, que se convierten en acertijos, besos que son detonadores de emociones nuevas. Sin embargo, si Aries se siente desplazado por la mente errante de Géminis, puede explotar en celos, reclamando atención con furia. Y cuando Géminis percibe esa furia, a menudo recula, desaparece tras un velo de palabras, dejando solo la estela de su risa ausente. Aún así, cuando ambos deciden entregarse, sus cuerpos hablan un idioma de urgencia. Wake es un fuego que arde rápido, un fuego que renace cada vez que Aries se atreve a preguntar, ¿hasta dónde quieres llegar? Y Géminis susurra más allá del peligro. Esta dupla vive en la frontera del riesgo y la fantasía, donde el impulso y la mente diseñan juntos una pasión que no conoce descanso. Tercero, Toro plus Cáncer. Deseo físico, emoción profunda. Cuando Tauro y Cáncer se encuentran, la tierra fértil del Toro se funde con las aguas protectoras del Cangrejo, creando un oasis de sensaciones, donde el deseo físico se alimenta de la ternura emocional. Tauro entra con su presencia sólida, anclado en la pasión carnal, buscando el roce que despierte cada fibra de su cuerpo. Cáncer responde con caricias maternales, arrullando el deseo con susurros de seguridad. Su química es un vaivén de pieles. Tauro explora con manos firmes cada contorno, mientras Cáncer envuelve con los brazos y la mirada, haciendo sentir que el mundo exterior desaparece en este encuentro. El sexo no es solo un acto, sino un rito de consagración. Tauro ofrece el temple de su cuerpo. Cáncer derrama el océano de sus emociones. Bajo las sábanas, Toro protege su territorio con celo, mientras Cáncer se sumerge en la seguridad de saber que ese lecho es su refugio. El deseo físico crece con la certeza de estar amparados. Sin embargo, en la profundidad, acecha la sombra de la dependencia emocional. Tauro teme que Cáncer se retire, si no siente su cercanía constante. Cáncer teme que Tauro, con su terquedad, cierre la puerta tras de sí. Cuando surge un conflicto, Tauro lo enfrenta con obstinación, cerrándose en su caparazón de orgullo. Cáncer se retira al silencio, herido, dejando que el dolor hable en lugar de las palabras. El poder de Tauro radica en su constancia sexual, en su capacidad para volver a encender la llama una y otra vez. El de Cáncer, en su habilidad para ofrecer consuelo y perdón, hasta que la herida ya no duela. Pero cuando el dolor hiere su vínculo, Tauro puede volverse posesivo, anclándose con miedo a que Cáncer se escape. Cáncer, al sentirse atrapado, puede retirarse emocionalmente, dejando a Tauro perdido en su propia terquedad. Su reconciliación se tiñe de rituales íntimos. Tauro prepara un espacio de deleite, velas, caricias, medidos. Cáncer ofrece una vulnerabilidad tan pura que disuelve cualquier barrera en el erotismo. Ambos encuentran su equilibrio. Tauro es la roca que sostiene el deseo. Cáncer, la marea que lo envuelve y transforma, pero en la rutina. Su dinámica oscura. Emerge en Tauro, exige pruebas de amor constantes. Cáncer demanda gestos de cuidado sin cesar, y ambos pueden ahogarse en expectativas, aun cuando la pasión flaquea. Tauro cede al enojo, castigando con la frialdad de su silencio. Cáncer, herido, construye muros de indiferencia que a veces solo derriba con lágrimas. Aún así, su magnetismo sensual sigue latiendo. Tauro siente un imán en los hombros de Cáncer. Cáncer halla en los labios de Tauro su refugio más seguro. En la cama, sus cuerpos hablan más claro que sus palabras. En las caricias de Tauro susurran quédate. Las de Cáncer responden, aquí estoy en esta dupla. Sabe que su unión es un fuego que arde lento y profundo, alimentado por el deseo físico y la emoción más intensa, y un pacto de placer y confianza que solo ellos comprenden. Cuarto en Piscis, Libra, sueños compartidos, encanto mutuo. Cuando Piscis y Libra se encuentran, emergen como un espejismo perfecto. El soñador místico y el diplomático, encantador, tejen un tapiz de ilusión donde la fantasía y la armonía danzan al mismo compás. Piscis llega con sus visiones de utopía, sus anhelos de un mundo perfecto, sumergiendo a Libra en paisajes de ensueño. Libra responde con su elegancia natural, puliendo cada deseo con la gracia de la armonía.
Su atracción nace de la búsqueda compartida de belleza en Piscis. Busca el refugio en la imaginación, Libra en el equilibrio estético. Juntos, convierten lo cotidiano en un poema visual en el Rose íntimo. Piscis ofrece la vulnerabilidad de su alma, susurros que llegan al corazón sin barrera. Libra, con sus manos suaves, equilibra las emociones, asegurando que cada lágrima y cada sonrisa acuerden su propia sinfonía, pero, tras esa superficie, casi celestial, acecha la indecisión de Libra, que a veces diluye la pasión en su afán de complacer, y la hipersensibilidad de Piscis, que absorbe cada duda como un mar embravecido. Cuando surge la discordia, Libra opta por la palabra justa, evitando el choque frontal, mientras Piscis se retira a su mundo interior, malinterpretando silencios como rechazos profundos. Libra intenta suavizar la tensión, proponiendo alternativa, gestos elegantes que calman momentáneamente. Piscis, en cambio, navega en tormentas emocionales. Necesita gestos de certeza, más allá de las palabras. En la reconciliación, Libra organiza el escenario en flores, música suave, promesas de entendimiento. Piscis entrega su perdón con abrazos etéreos, sellando la paz con lágrimas de alivio. Su vínculo creativo florece cuando colaboran en proyectos artísticos o conversaciones filosóficas. Piscis imagina el lienzo. Libra dibuja los contornos de la realidad. Sin embargo, Libra puede quedarse atrapado en su búsqueda de consenso, postergando decisiones que Piscis necesita para sentirse seguro. Y Piscis, refugiado en sus sueños, puede olvidar la armonía práctica que Libra valora en el erotismo. Sus cuerpos se comunican con sutileza. Piscis se funde en cada caricia. Libra reencuentra la conexión a través del tacto equilibrado, creando un acto de amor tan suave como una corriente marina. Pero, si la inseguridad de Piscis se dispara, comienza a dudar de cada gesto, leyendo celos donde solo hay calma. Y si Libra percibe esa ansiedad, puede evadir el compromiso con elegantes excusas. Piscis, herido, puede sumergirse en un silencio sombrío, rechazando el diálogo. Libra, confundido, se esfuerza por abrir puentes, temeroso de romper la paz. Aún así, cuando deciden entregarse, sus almas se entrelazan en un éxtasis de sincronicidad. Cada pensamiento de Piscis es comprendido. Cada palabra de Libra acaricia el espíritu. En este dúo, vive en la frontera de lo ideal y lo real, donde el equilibrio de Libra sostiene los sueños de Piscis, y la pasión de Piscis inspira la delicadeza de Libra. Juntos, son la promesa de un amor que trasciende la lógica, un fuego suave que arde en el alma, un espejo donde cada uno refleja la mejor versión del otro. En quinto, en Capricornio, Virgo, ambición sensual, perfección táctil. Cuando Capricornio y Virgo se unen, la disciplina terrestre del cabrito se alía con el tacto meticuloso del perfeccionista, creando una dupla donde el deseo se construye con precisión y la pasión se afianza en la excelencia. Capricornio entra con su su ambición íntima, dispuesto a escalar cada capa del placer. Virgo responde con caricias analíticas, explorando cada matiz, cada textura, en una búsqueda obsesiva de la perfección erótica. Su atracción nace del respeto mutuo. En Capricornio admira la pulcritud y el cuidado de Virgo. Virgo se rinde ante la fortaleza discreta de Capricornio, viendo en él el fundamento sobre el cual sostener sus fantasías en la intimidad. Capricornio construye el santuario Tox Firms, ritmo constante, una promesa de seguridad que encierra a Virgo en un abrazo de confianza absoluta. Virgo, a su vez, afina cada gesto, ajusta cada susurro, midiendo el placer con una precisión casi científica. Pero, bajo esa coreografía ordenada, palpita la tensión de las expectativas. Capricornio exige resultados, triunfos compartidos, mientras Virgo ansía la mínima imperfección que le permita crecer, mejorar, profundizar. Cuando se alzan dudas, Capricornio reacciona con la frialdad de quien planea a largo plazo, deteniéndose a evaluar pérdidas y ganancias. Virgo, herido, analiza cada palabra, cada silencio, convirtiendo la incertidumbre en lista mental de errores. Su reconciliación es un acuerdo tácito. Capricornio ofrece la estabilidad inquebrantable de sus brazos, y Virgo cede, permitiendo que la suavidad emocional lo envuelva sin cuestionar al instante en el sexo. Ambos logran una sincronía hipnótica. En Capricornio aporta la constancia de sus embestidas, la contención de su fuerza. Virgo añade el detalle de cada caricia, el refinamiento que transforma el acto en obra maestra. Sin embargo, si Capricornio se siente cuestionado, puede volverse rígido, detener el flujo con silencios calculados. Y si Virgo detecta frialdad, puede retraerse,
dejando que su mente cree distancias invisibles. Este dúo se corona en la ceremonia íntima de la confianza en Capricornio. Al saber que Virgo no juzga su ambición, entrega su vulnerabilidad. Virgo, al sentir el compromiso sólido de Capricornio, relaja su eterna vigilancia a caricias y susurros. Se convierten en planos de un diseño erótico. Los dedos de Virgo mapean el cuerpo de Capricornio, y este responde con el calor de su piel y el latido firme de su corazón en la rutina. Su química se alimenta de proyectos conjuntos, construir un espacio de placer, diseñar encuentros calibrados al detalle, mantener vivo el fuego con pequeños rituales matutinos y nocturnos. Aún así, la sombra de su perfeccionismo puede convertir el deseo en una tarea en Capricornio. Presiona Virgo Calebra, y ambos pueden sentir la pasión al borde del análisis infinito, pero cuando ceden al impulso, alcanzan un éxtasis único en la entrega total de Capricornio, y la destreza meticulosa de Virgo dan lugar a un orgasmo tan pleno que parece el fruto de años de entrenamiento. En su unión, no hay lugar para lo banal. Cada encuentro es una lección de entrega y técnica, un ballet donde la ambición sensual se une a la perfección táctil. Esta pareja muestra que la pasión más duradera nace de la confianza construida con disciplina y de la ternura detallista que convierte el placer en arte. En sexto, Acuario plus Sag, libertad, apasionada más, aventura sin fin. Cuando Acuario y Sagitario se cruzan, el visionario utópico se encuentra con el explorador incansable, y juntos desencadenan una energía de descubrimiento donde el deseo se expande más allá de cualquier frontera. Acuario aporta su mente abierta, su necesidad de innovar, y convierte cada roce en una experiencia nueva. Sagitario trae su fuego aventureño, su impulso a lo desconocido, y empuja a Acuario a explorar territorios inexplorados del placer. Su atracción brota de la libertad compartida. Ninguno tolera cadena. Ambos sueñan con una pasión que no encasille, que vuele con fuerza y ligereza al mismo tiempo en la intimidad. Acuario inventa juegos eróticos sorprendentes, propone posiciones fuera de los cánones y explora fetiches futuristas. Sagitario acepta el desafío con entusiasmo, lanzándose con valentía a cada experimento en juntos. Convierte la cama en un laboratorio de emociones, donde la rutina no tiene cabida y cada noche es una travesía por lo desconocido. Sin embargo, tras esa piel de exploradores, acecha la soledad de Acuario, que a veces se sumerge en sus pensamientos y desconecta. Y la impaciencia de Sagitario, que ansía siempre el próximo capítulo de la aventura. Cuando Acuario se retrae, Sagitario se siente rechazado y puede estallar en reclamos apasionados. Cuando Sagitario parte sin aviso, Acuario se encierra en su mundo interior, dejándolo en un limbo de preguntas. Su reconciliación se teje con promesas de libertad y nuevos horizontes. Acuario ofrece proyectos compartidos, sueña con utopías. Sagitario promete acompañarlos sin cadenas, explorarlos sin límites. El sexo entre ellos es un viaje de descubrimiento en caricias imprevistas, combinaciones sorprendentes, lugares exóticos que despiertan la curiosidad de ambos. Pero si alguno siente que la libertad queda comprometida, la pasión se enfría al ritmo de la desconfianza. Acuario teme la posesión. Sagitario teme la rutina. Aún así, su química se renueva cuando acuerdan aventuras. Ver amaneceres en la azotea, escapadas espontáneas, roleplay sin guión, siempre celebrando el riesgo. En la cama, sus cuerpos se comunican con espontaneidad. Un roce inesperado, una risa compartida, un gemido que anuncia el próximo salto al vacío. Ambos saben que el amor no es un ancla sino un ala, y lo practican cada día, con gestos que combinan independencia y cercanía. Cuando la pasión declina, acuerdan nuevos retos, nuevas fantasías, y renuevan el vínculo con la misma emoción del primer encuentro. Esta pareja encarna la promesa de un deseo inagotable, el pacto de dos espíritus libres, dispuestos a conquistar el placer en cada latido del mundo. Acuario y Sagitario nos recuerdan que la química más ardiente no necesita ataduras. Se alimenta de viento, fuego y la certeza de que lo infinito está apenas al alcance de la mano. Y así concluimos este descenso por las parejas con química infernal del zodiaco. ¿Cuál de estas duplas despierta tu fuego interior? ¿Con quién te atreverías a vivir una pasión explosiva? Cuéntanos en los comentarios. Si este video encendió tu curiosidad, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones astrológicas. Y recuerda, en Signos Zodiacales siempre tenemos más secretos por revelar. Hasta la próxima erupción de emociones.